8:31 en las Islas Canarias. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB, y vamos a comenzar, si os parece bien, el Morning Meeting, la apertura del mercado europeo. Bueno, antes de nada, por supuesto, daros la bienvenida. Aquí ya recién retornado de vacaciones, algo que yo creo que a todos en estos tiempos nos viene muy bien, vamos, es altamente necesario, siempre que se tenga oportunidad. Y bueno, desde luego, incluso en vacaciones, siempre con un ojo puesto en el mercado, como ya sabéis. Además, ya sabéis que ha habido pues, un movimiento relativamente interesante en estas últimas semanas del mes de julio. Es decir, aquí ya sabéis que el mercado no descansa ni en verano y menos en un año tan anómalo como este, ¿de acuerdo? Mira, ya me estáis comentando algunos que me podéis ver, escuchar la pantalla sin ningún tipo de problemas, con lo cual, pues vamos sin más dilación a ver un poquito qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo en el mercado. Vamos ya a la ventana mágica de XStation 5, donde tenemos aquí nuestro mapa de calor, nuestro heat map, como le solemos llamar. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis y hacernos una pequeña visión, un pequeño, digamos, sumario, un pequeño dossier de cómo ha amanecido el mercado de divisa, uno de los principales catalizadores para para nuestro análisis. Lo voy a poner a un día, ¿de acuerdo? Para que veamos qué es lo que sucede en la apertura de hoy. Semana nueva, comenzando ahí, arrancando el mes de agosto. Ya vemos las principales divisas como, pues efectivamente, arrancan o afrontan el mes, pues tradicionalmente con menor actividad, con menor volatilidad, lo afrontan de manera bastante positiva. El US dólar, ¿de acuerdo? El USD, únicamente superado en términos de revalorización, pues por algunas divisas de mercados emergentes, como el real brasileño, el dólar neozelandés o la lira turca, ¿de acuerdo? Pues algo similar sucede en otros casos como el euro, el franco suizo o la libra esterlina. En el caso del euro también habría que añadir pues alguna otra divisa, en este caso el dólar estadounidense, habría que añadir también la corona sueca o el yen japonés. En el caso del franco suizo, un poquito a la inversa, ¿verdad? Tenemos ahí, pues lo tenemos ahí un poquito más rezagado, ¿verdad? De hecho, diríamos que es el más rezagado a la apertura de la sesión de hoy, ya que tiene pues a varias de las, no solo emergentes, sino también algunas de las principales por delante, incluyendo el zloty polaco, ¿verdad? La marca de la casa de XTB, que ya sabéis que es un broker polaco. Y en el caso de la libra esterlina, pues bueno, un poco en la línea del dólar y el euro. También, efectivamente, ganando ese predominio, rascando esos pequeños puntos, esas pequeñas décimas percentuales a la apertura de la jornada, algo a lo que también se suma el yen japonés, ¿verdad? Otras divisas más de carácter secundario, como el dólar australiano o el dólar canadiense, siguen un poco la estela del franco suizo, un poquito rezagadas en la apertura de hoy. Y en el caso, vamos allá a la ventana mágica, a la parte de índices, para ver cómo hemos amanecido, ¿verdad? Fijaos aquí, pues prácticamente en rojo, bueno, pues a excepción del índice tecnológico, del Nasdaq y, por supuesto, el índice de volatilidad, ahí sorprendiendo, repuntando al alza con un 1,35% arriba en la apertura de la sesión de hoy. Y, bueno, pues tímidamente el Nasdaq que le sigue, digamos, con un 0,15% a la apertura, pues prácticamente plano, un poquito por encima de cero en ese sentido. Y pues no es el caso del índice, pues en este caso el S&P 500 o del índice industrial, el Dow Jones, que están por debajo ambos. En el caso del índice S&P 500, pues prácticamente también bastante paralelo con respecto a la horizontal, 0,20, 0,19 abajo. En el caso del índice industrial, el US30 en este caso, pues bueno, lo tenemos un poquito más rezagado, quizá el más rezagado de todos. Esto en el caso del continente americano. En Asia-Pacífico, a excepción del índice hongkonés, tenemos brotes verdes en prácticamente todos. En China, 0,44% arriba. El Nikkei, índice japonés, repuntando al alza con más de un 1% arriba ya, ¿verdad? Y, pues bueno, el Hong Kong Cash en este sentido, reflejando esa corrección por dividendos, pues prácticamente plano, ¿de acuerdo? Algo por encima, muy tímidamente, por encima, digamos, de cero, ¿vale? Una revalorización pues prácticamente irrisoria. Y en el caso de Europa, que es pues bueno, nuestro foco, ¿no? Generalmente, uno de nuestros focos principales, aquí tenemos una apertura mixta. Tenemos algunos índices, como el índice ruso, tenemos el índice polaco también, en verde, revalorizaciones bastante bajas, todo se ha dicho. El índice europeo, el Stoxx 50, también por debajo del 0,20% en positivo.
y algunos otros como, pues hombre, obviamente el índice por antonomasia, el DAX, repuntando ahí con un 0,6% al alza, seguido muy cerca por el índice suizo, el SIX, con un 0,41 y, bueno, evidentemente también su contrapartida sin corrección por dividendos, en este caso el DAX, en un 0,52%, lo cual pues para todo inversor e inversora al que le apasionan los dividendos, esto es una buena noticia. Significa que está habiendo movimiento en esa dirección, lo cual para pues, los momentos en los que nos movemos o los momentos en los que estamos es una noticia más que buena. De acuerdo, otros índices no corren la misma suerte, como el índice español, el IBEX 35, un 0,40% abajo, o el índice londinense, el UK 100, ¿verdad? La bolsa del stock de Londres, con un 0,65% abajo. También es el caso del índice italiano, el FTSE MIB, que está también por debajo de la expectativa, con un 0,43% a la baja y pues algunos otros de manera ya más secundaria, como el índice holandés o el índice checo, pues prácticamente trabajando también muy en línea con la horizontal. Esto vamos a extrapolarlo, pues si os parece bien, con nuestra otra ventana mágica, sabéis que me gusta llamarlo así, y vamos a verlo un poquito más en perspectiva. En el caso del DAX, ya vemos, vais a fijaros en que las correcciones en este sentido a la baja han sido algo bastante general en una práctica totalidad de los índices europeos. Como podéis ver, la tendencia está siendo bajista, recortes o repuntes a la baja bastante notables, ¿de acuerdo? Desde, pues, bueno, esto se inició o se acentuó, mejor dicho, a finales de la semana pasada, de la última semana de julio, ese cierre, ¿no? Ese cierre del mes de julio que, pues bueno, nos trajo recortes a la baja. Recortes en este caso, en el caso del DAX, que nos llevan pues muy cerca del 5%, del cual, pues bueno, ya hemos conseguido ver una pequeña recuperación hoy a la apertura de mercado, pues algo por encima del 1%. Esto en el caso del DAX. En el caso del Stoxx 50, algo muy similar. Desde cierre del 30 de julio, estamos hablando también de la última semana del mes de julio, pues fijaos a dónde nos han llevado, digamos, estas caídas. Nos han llevado, pues bueno, en este caso reflejamos un poquito menos que en el DAX, 4,5% abajo, con una recuperación parcial, pues muy cercana al 1%, en este caso en torno al 0,75%, ¿verdad? Algo que también observamos, por ejemplo, en el índice francés, el CAC 40, pues en este caso también hemos tenido un recorte que nos ha llevado pues poco por debajo del 4%, con un recorte en este caso bastante más bajo, ya que ha iniciado el CAC 40 con esas bajadas más notables, como podéis ver, esa apertura de mercado pues prácticamente con una caída del 0,35% y sumándole adicionalmente otro 0,70%, ¿de acuerdo? Lo que, pues obviamente, ha frenado un poco, ¿no?, esta recuperación. En el caso del índice italiano, más de lo mismo, como podéis ver, también, bueno, en este caso recortando desde los 19.665 puntos, llegando a las cotas muy cercanas al 4% abajo, en este caso 3,87, y recuperando muy poco por esa corrección también que ha experimentado al principio de la sesión. En el caso del IBEX, ya sabéis, todavía lidiando con esa barrera que comentábamos ya en el mes de julio, si recordáis, iba a tener esa ardua tarea, ¿no?, de establecerse en los 7.500 puntos como área objetivo. Sin embargo, también se ha visto perjudicada por este aluvión bajista, por estos recortes en las cotizaciones que le han llevado desde la frontera de los 7.180 a los 6.796, actuales, en los que se mueve ahora la apertura de la jornada, pues un 5,3% abajo prácticamente. El índice londinense también veis un poquito más de lo mismo, bajando, ¿no? Perdiendo esa frontera, perdiendo la solidez en la frontera de los 6.000 puntos, ¿verdad? Aquella que tanto le había costado conseguir y yéndose actualmente hasta los 5.820, 5.822 aproximadamente, un 2% abajo. Y si nos vamos a Estados Unidos, los índices americanos, vemos como aquí las correcciones ya han sido pues prácticamente neutralizadas, ¿verdad? Desde finales de julio. Fijaos aquí esas últimas sesiones, esas últimas jornadas en las que cerrábamos el mes, prácticamente podemos decir que cerrábamos el mes, pues fijaos ya con algún brote verde. En el caso del Dow Jones, el índice industrial, pues ahí tratando de consolidar en la barrera de los 26.000 puntos, un poquito por arriba, 26.010, y fijaos ahora cómo sigue consolidando, ¿no?, por encima de esa barrera, un 0,77% arriba. En el caso del índice tecnológico, también recuperaciones y ya comienzo del mes de agosto, pues obviamente también con brotes verdes, cerrando el mes de julio con esos 10.800 puntos, una barrera muy interesante, y ahora lidiando con la barrera de los 10.910, efectivamente una subida, oye, nada despreciable, un 1%,
teniendo en cuenta la tendencia general, al menos en suelo europeo. Y también es el caso del SP500, ¿verdad? Que como veíamos cerraba también con esas velas verdes, iniciando ese ascenso de nuevo, pues, en torno a los 3.240 puntos y ahora con esa subida del 0,55%, casi el 0,6%, lidiando en esa barrera de 3.256. Y en el mercado de commodities, otro mercado también muy interesante para vosotros, fijaos que el oro continúa con su carrera infernal, ¿no? Hacia los 2.000 dólares por onza, actualmente rezagado en los 1.971. Fijaos esta tendencia, pues claramente alcista que tiene el gráfico H1, el gráfico a una hora, algo que, pues, por supuesto, no cambiaría demasiado si lo vemos en una perspectiva más de largo plazo, en un gráfico diario, ¿verdad? Ese tramo, ¿no? Ese tramo estival en el que la orientación de mercado, pues obviamente, como era de esperar, se ha virado hacia pues, o sectores o activos bastante más sosegados, bastante más tranquilos. El oro, ya sabéis que es uno de ellos por antonomasia y, pues obviamente, eso se ve reflejado en su cotización, 1.972 dólares. En el caso del mercado energético, ¿de acuerdo? Ya veis al crudo, en este caso al Brent, pues lidiando en la barrera de los 43 dólares por barril, después de, pues, todo se ha dicho, unas jornadas pues relativamente convulsas, ¿no? Sin embargo, obviamente, después del año que hemos tenido con el petróleo, creo que esto de lo malo es lo mejor, como suelo decir. Lidiando actualmente, como digo, en la barrera de los 43 dólares, con una pequeña corrección bajista ahí, por debajo de ambas medias móviles, a 50 y 200 sesiones, pues con las líneas de fractales, ¿no? Indicando ahí los últimos puntos clave, los últimos máximos, los últimos puntos donde, a partir de los cuales se ha iniciado una corrección de precio, como podéis ver aquí, y pues obviamente con perspectivas de relativa estabilidad, o al menos es lo que nos marca la línea de RSI, muy neutra, por debajo de 50 puntos, ¿verdad? Casi llegando o dirigiéndonos a una zona de infravaloración, lo cual pues sería un buen catalizador, ¿por qué no?, para plantearse nuevas opciones de compra. Y algo similar sucede en el caso del West Texas, ¿verdad? Como veis aquí, lidiando en este caso la barrera de los 40 dólares, un poquito por debajo, en 39,71, también por debajo de ambas medias móviles. Sin embargo, en este caso, a diferencia de en el Brent, que en este caso las medias móviles pues nos indicaban pues relativa estabilidad, aquí fijaos que tanto la media corto, ahora por debajo de la media largo, como la media largo, pues de manera más paulatina indican pues un posible decrecimiento de precios, ¿de acuerdo? En contra de pues esa situación de infravaloración que nos empieza a indicar el RSI. Y con esto, pues bueno, tenemos un resumen, la verdad que bastante completo, un resumen integral de lo que sería la apertura de mercados. Recordad de todas formas que tendréis ese pequeño sumario de 5 minutos a partir de las 10, subido también ahí a la plataforma, a XStation 5, ya sabéis, en nuestra sección de vídeos, dentro de la ventana mágica, como sabéis que me gusta llamarlo, y por supuesto, obviamente no olvidéis que el análisis de mercado no muere a las 10 menos cuarto, que son ahora actualmente, sino que nos tenéis aquí hasta las 6 de la tarde para ampliar todo detalle, toda información que creáis conveniente relativa a, pues bueno, pues a la jornada de hoy. Obviamente, también como apoyo adicional tenéis el calendario de mercados con algunos de los datos que ya han sido publicados y otros que se van a publicar, pues como el índice de empleo ISM del mes de julio en Estados Unidos, ¿verdad? O el índice de manufacturas PMI para Reino Unido y algunos que ya han sido publicados, por ejemplo, como datos de inflación del IPC o el PMI manufacturero en julio para el mercado suizo o el PMI español. Datos, por cierto, la verdad que mejores de lo esperado, lo cual, pues obviamente debería tener su impacto moderado, pero impacto al fin y al cabo en los mercados durante la sesión de hoy. Y esto ha sido todo. Por supuesto, un placer, como siempre, volver aquí pues a acercaros, ¿no?, la visión de mercado. ¿De acuerdo? Estaré encargado de ello en el mes de agosto, o sea que seguramente tendréis tiempo de sobra para cansaros de mi voz, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto ha sido todo. Morning Meeting, apertura del mercado europeo para la jornada de hoy, 3 de agosto, primer día del mes, pues bueno, el mes más caluroso y esperemos poder sobrevivir, por supuesto. Gracias a todos y a todas por conectaros y que tengáis buena jornada de inversión.